Giannis Antetokounmpo saldrá de los Bucks antes del draft. Esto es todo lo que repiten los insiders y medios desde hace semanas. Los rumores que me llegan incluso a mí apuntan en esa dirección. ¿Pero de verdad merece la pena? ¿De verdad un equipo necesita a Giannis tanto como para condicionar su futuro? ¿Sigue siendo ese jugador que ganó la NBA en 2021 y fue el mejor entre 2019 y 2023? En mi opinión, no merece la pena, no es ese jugador, y cualquier equipo que se lance de cabeza a por Giannis Antetokounmpo creo que puede estar cometiendo un grave error. ¿Por qué? Pues bueno, te lo voy a tratar de explicar y desarrollar mi opinión en este vídeo. Este es mi canal, mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video en España y me puedes seguir también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión si crees que sigue mereciendo la pena realizar una operación faraónica para poder llevar a cabo un traspaso que lleve a Giannis Antetokounmpo a otro equipo que no sean los Milwaukee Bucks. Así que, sin más dilación, arrancamos con el vídeo. Still Michael Jordan. Doncic pulls up, three-pointer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal para hablar del tema de Giannis Antetokounmpo que a mí personalmente me aburre sobremanera. De ahí que quiera dedicarle este vídeo para soltar un poco mi opinión, para decir unas cuantas ideas que tengo aquí sueltas en el guión y de desarrollar una idea que, en mi opinión, es legítima, puedo estar completamente equivocado, como no podía ser de otro modo, pero que creo que ahora mismo, en este punto en el que estamos de la carrera de Giannis Antetokounmpo, después de lo visto en los últimos años, creo que no es el tipo de jugador que mucha gente cree, y sobre todo en el contexto actual del baloncesto en la NBA. Yo os quería preguntar si estáis tan cansados como yo del tema de Giannis Antetokounmpo. A mí personalmente me aburre y cabría preguntarse cuántos intereses hay en que se mueva Giannis Antetokounmpo. Y aquí quiero empezar mirando a ESPN y a Shams Charania, porque no hay otra estrella del calibre de Giannis Antetokounmpo que esté pidiendo el traspaso. Y la carrera de Shams y a día de hoy toda la estrategia comunicativa de ESPN se ha cimentado en dar noticias de última hora o adelantarte 5 minutos a que lo publique la agencia o que lo publique el equipo de turno de manera oficial. Se ha cimentado su carrera en rumores, en informaciones viciadas por parte de los general managers o bien de los agentes, pero con el nuevo convenio colectivo todas las operaciones se ralentizan mucho más porque requieren muchos más detalles que pulir antes de llevar a cabo la operación y sobre todo hacer cuadrar los números, que es realmente complicado. Hay más traspasos que en el pasado, pero esos traspasos no tienen tanto que ver con jugadores de primerísima línea, como pueden ser los Giannis, Wemby, Doncic, Shai, Tatum, etcétera, 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 porque el volumen de sus contratos y los condicionantes que pueden tener los equipos, tanto en forma de rondas de draft como también desde el punto de vista salarial, el tema de los aprons, del impuesto de lujo y todas estas movidas, afectan a el movimiento de super estrellas, que es de los que estamos hablando, jugadores que cobran el 35% del límite salarial. Por otro lado está la cuestión de Giannis y los Bucks. Si tú quieres traspasar a alguien de este calibre, no haces una subasta tan pública. Tú llamas a X número de equipos que te interesa conseguir algo de ellos a cambio, o crees que utilizándoles a ellos puedes conseguir un acuerdo mucho más lucrativo para ti, a 2, 3, 4 bandas, lo que sea, mientras que Giannis, su valor ha ido devaluándose conforme pasaban esto, sobre todo esta última temporada, pero ya previamente por la incompetencia generalizada de los Milwaukee Bucks en estas últimas 2-3 campañas, y lo único que ha hecho ha sido aumentar la presión sobre Giannis, ponerle en el punto de mira en muchas ocasiones, que todos sus actos se miren con lupa y que, pues en última instancia, afecte a la manera que tenemos nosotros de percibir a un jugador que es una absoluta locura cuando le ves jugar en una cancha de baloncesto. No en la televisión, pero sí desde un pabellón notas que es un jugador completamente diferente. Y esto me lleva un poco a explicar por qué decía esto de que ahora mismo yo, si fuese un general manager, no perdería la cabeza por hacerme con Giannis Antetokounmpo. Quiero hablar del actual valor del jugador heleno. La disponibilidad para mí en la NBA actual, cuando estamos hablando de este tipo de estrellas, no de un Ty Jerome o de un Miles Bridges, sino de jugadores de primerísimo nivel, la disponibilidad para mí es la mayor virtud de una superestrella, porque su calidad
se da por hecho. Su impacto, su gravedad ofensiva o defensiva se da por hecho. Pero la disponibilidad, la habilidad de estar disponible es ahora mismo probablemente lo más importante a la hora de evaluar una estrella. ¿Por qué digo esto? Pensad en los nombres de los principales jugadores de los últimos campeones. Jalen Brunson ha sido un jugador como un metrónomo, siempre, constante. El anterior, Shai Gilgeous-Alexander. Esta temporada se perdió, vamos a decir, que unos cuantos partidos porque le programaron ese descanso para que recuperase un problema que tenía de nivel abdominal. Pero la anterior temporada fue uno de los jugadores que más partidos estuvo disponible. Anteriormente, Jason Tatum, que más allá de la rotura del tendón de Aquiles, era un jugador que había estado prácticamente todos los días disponible y siempre rindiendo. Y 3/4 de lo mismo con Jaylen Brown. Si creíais que es el mejor jugador de esos Celtics, me da igual. Aplica igualmente el caso. Nikola Jokic, que también ha sido un jugador que apenas se ha perdido partidos a lo largo de toda su carrera, y esta ha sido la primera vez que le hemos visto un poquito más afectado por las lesiones, y ha sido una lesión, digamos, fortuita por una mala caída. O sea que son jugadores que no tienen problemas para estar disponibles. Giannis Antetokounmpo, a lo largo de las últimas temporadas, especialmente tras el anillo de 2021, hemos visto cómo su aportación ha ido decayendo. Y quiero fijarme en otros jugadores que sí han tenido problemas físicos, sí son jugadores de primerísimo nivel y grandes estrellas que pueden liderar equipos muy lejos, pero que por su disponibilidad, por su capacidad de estar presentes en la mayor parte de los partidos, ha acabado afectando al potencial de sus respectivos equipos para ser aspirantes al anillo. Estoy pensando en Luka Doncic, estoy pensando en Kevin Durant, que aquí está el factor edad, pero sigue siendo una cuestión importante por la cantidad de pequeñitas lesiones que ha tenido en estos últimos años. Joel Embiid, no hace falta explicar mucho su caso. Anthony Davis, jugadores que son brutales, pero que son tendentes a lesiones menores que les impiden estar al 100% cuando llega la hora de la verdad. Y Giannis ahora mismo está en ese punto. ¿Por qué digo esto? Desde 2021 ha jugado. 2022, 67 partidos. 2023, 63 partidos. 2024, 73. Muy bien, pero luego veremos que hay un pequeño asterisco al respecto de ello. 2025, 67 partidos y esta última temporada, 36 partidos, que podrían haber sido unos poquitos más si los Bucks le hubiesen dejado jugar, pero tenía una lesión en una de las rodillas que evidentemente le iba a lastrar para el resto de la temporada. Y lo que decía, se ha perdido series enteras incluso de playoffs, como ocurrió en 2023, en 2024, que no jugó en todas las series por el título, y en 2025 jugó, pero lo hizo de manera lesionada. Y en 2026 ni siquiera han estado cerca los Bucks de llegar a playoffs. Numéricamente, Giannis, su rendimiento sigue igual, sigue siendo un jugador capaz de promediar más de 30 puntos, más de 10 rebotes, más de 5 asistencias, 2 tapones, 2 robos, lo que sea. Sigue siendo un jugador que estadísticamente va a liderarte el equipo, que va a cambiarte el techo y el suelo competitivo desde el cual va a partir cualquiera de sus equipos. Esto es así, es inapelable, y de hecho tengo datos que los voy a ir proyectando en la pantalla a través de la métrica Darko, que mezcla diferentes estadísticas avanzadas, tracking on-off, que es una manera muy visual y muy sencilla de comprobar cómo rinde un jugador, y la comparativa aquí que veréis destacado es Giannis Antetokounmpo frente al resto de aspirantes a ganar el MVP o finalistas del MVP de esta temporada, a los cuales por impacto en esta última campaña ha estado por encima. Eso sí, él jugando 36 partidos y el resto jugando un mínimo de 65 encuentros. No es igual, pero sí que nos permite tener una imagen general del rendimiento continuado de Giannis Antetokounmpo en este momento. Dicho esto, e insisto, Giannis me gusta, pero ahora mismo, en este punto de su carrera, y sobre todo por el contexto actual que vive el baloncesto, creo que es un jugador que va a ir en declive si sigue siendo la primera opción de un equipo por una cuestión física, de rol ofensivo y de estilo de liderazgo, de su manera de liderar los diferentes equipos, de comportarse al interno de un vestuario, por lo que trasciende a los medios de comunicación, por su actitud, y quizá esto cambia con un escenario distinto que no sea Milwaukee, por el hecho de que hay muchas dinámicas que se van arrastrando, por el simple hecho de que Giannis lleva ahí más de 10 años y ha sido la figura más importante de la franquicia desde Kareem Abdul-Jabbar, así que es probable que todo esto venga un poquito viciado, pero desde mi punto de vista es lo que condiciona ahora mismo el hecho de moverte de manera tan agresiva para hacerte con Giannis Antetokounmpo. Y ahora os vengo a explicar por qué no es rentable
traspasar ahora mismo por Giannis Antetokounmpo. Primero, por una cuestión de encaje desde el punto de vista deportivo en cualquier equipo que vaya a hacerse con el jugador heleno. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú te haces con Giannis necesitas un 5, un interior, un pivot que le acompañe. Porque aunque Giannis pueda jugar de pivot, y lo hemos visto en muchas ocasiones, y fue fundamental en el título de 2021, él no es un pivot. Eso es un recurso del cual tú tienes que hacer uso para poder enfrentarte a diferentes situaciones. De la misma manera, necesitas un pivot que te pueda abrir el campo. De ahí que apostasen por Brook López y posteriormente por Miles Turner para poder llegar lejos, hipotéticamente, los Milwaukee Bucks en esa nueva era. Por otro lado, necesitas un base puro, un point guard, un director de juego. Por la misma razón por la cual Jrue Holiday funcionó a la perfección en Milwaukee y Damian Lillard fue un auténtico fracaso, porque Damian Lillard no era un base puro, era un base anotador, no era un base organizativo, era un base que de vez en cuando puede ejecutar pases y simplemente dar un poquito de orden al equipo, pero él fundamentalmente es un anotador, un resolutor, de tal manera que los dos no terminaban de casar. Y no me vale lo de ganar la Copa NBA, porque la verdad es que eso fue muy circunstancial ante unos Oklahoma City Thunder que fallaron 200 millones de triples y luego acabaron pasando el rodillo en el resto de la competición. Por otro lado, no puedes depender de que Giannis haga todo en ataque, porque lo hemos visto eso durante las últimas temporadas y fue, francamente, un auténtico fracaso. Se la pegaron una y otra vez en playoffs contra Miami, contra Indiana Pacers y luego contra ellos mismos, porque con Doc Rivers al frente de las operaciones es muy difícil poder llegar lejos en esta NBA actual. Y por otro lado, necesitas un anotador sobre bote que libere a Giannis de esa carga ofensiva creativa y esa gran atracción que va a despertar en sus oponentes y sobre todo para que te ayude en el clutch. Giannis ha ido mejorando mucho conforme han ido pasando los años, pero sí que es cierto que necesitas, por poner un ejemplo, ese Chris Middleton que te pueda descargar en un momento concreto al cual le puedas dar el balón, puedas jugar un 2x2 y sean todos una amenaza, ya sea por encima del aro o desde la larga distancia con ese manejador, que pueda ser un 2, que pueda ser un 3, pero alguien que te resuelva buena parte de esos problemas. Luego está la cuestión de tipo salarial, porque Giannis en esta temporada que va a empezar, la 26-27, va a cobrar 58,4 millones. Al término de la misma, él podría ser agente libre sin restricciones porque tiene una opción de jugador que la puede aceptar o la puede rechazar. Si rechaza esa opción de 62,7 millones para el curso 27-28, se convertiría en agente libre sin restricciones, pudiendo elegir el destino al cual quisiera ir si los números le cuadran. Esto significa que quien se haga con Giannis en un hipotético traspaso va a tener que venir de la mano de una renovación. Y de una renovación por un 35% del límite salarial, que es un super máximo. Giannis no va a aceptar ningún tipo de rebaja salarial, no lo merece. Es decir, merece cobrar un 35% del límite salarial. Y eso significa que cualquier equipo que se haga con Giannis tiene que previamente negociar con el jugador griego el futuro de la franquicia, el futuro suyo dentro de la franquicia, lo cual va a condicionar mucho teniendo en cuenta que él es del 94, va a cumplir este próximo mes de diciembre 32 años y para cuando culmine ese contrato tendrá 35 años, sin saber si lo que estamos viendo en estas últimas temporadas de cómo le afectan las lesiones menores, cómo le afectan lesiones de los isquios, lesiones musculares, lesiones en las rodillas, puede significar algo más o simplemente es una cuestión circunstancial. Eso depende de cualquier franquicia que intente hacerse con Giannis Antetokounmpo y ahí yo creo que hay que mirar mucho más a Miami Heat que a los Boston Celtics. Y una renovación de estas características, insisto, requiere un compromiso más allá de lo deportivo, de qué jugador tengo a día de hoy para acompañar a Giannis Antetokounmpo, sino que tienes que estar ya pensando en cómo vas a gestionar una hipotética situación donde te haces con Giannis, mantienes a otro gran jugador a su lado y al tiempo no funciona. Al tiempo no consigues tu objetivo del anillo. Tienes que estar preparado para eso y hay muchas franquicias que no tienen esa capacidad de resolver esa cuestión, que probablemente es lo que les disuada ahora mismo de hacerse con Giannis Antetokounmpo. Y por otro lado, está la cuestión de la operación, que lo decía anteriormente. Un jugador de este volumen salarial dificulta muchísimo un traspaso. Hace 3 años era mucho más sencillo. Un jugador cobraba 58 millones y tú simplemente tenías que igualar esos 58 millones. Y se acabó la película. A día de hoy eso ya no se puede hacer. Dependiendo del equipo que sea, no puede agregar salario. Es decir, si es un traspaso de un jugador, tienes que poner máximo un jugador. Si es de 2 jugadores, 2 jugadores. Es decir, no puedes enviar 3 y recibir 2, como sí que se podía hacer anteriormente. Si hay un equipo que está dentro del primer apron del impuesto de lujo, tiene que estar cuidando siempre no acceder al segundo, porque entonces, si debido a esa operación
pasa al segundo apron, pues ya no puede llevarla a cabo, que es lo que les pudo pasar a los Knicks con el caso de Karl Anthony Towns, pero lo resolvieron de manera súper inteligente y acabó llevándoles al anillo. De tal modo que es inviable pensar en un traspaso a día de hoy 1-1, es decir, Miami Heat envía a X número de jugadores, los Milwaukee Bucks envían a Giannis Antetokounmpo y lo que sea necesario. Esto ya no se puede llevar a cabo. Todo ello sin mencionar la cuestión de la reforma de la lotería del draft, que va a hacer que las selecciones de primera ronda su valor sea muy difícil de medir y a futuro nunca sepas qué es lo que estás enviando, si estás enviando un pick que va a acabar en el top 1 o estás enviando un pick cuyo valor es 20, 25, que no va a tener mucho peso en última instancia en un equipo, salvo que hagas las cosas de manera genial y veas un talento oculto donde nadie lo ve, que eso ocurre en muy poquitas ocasiones. Y esto va a requerir que si Boston, los Clippers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, los Knicks o el equipo que sea que quiera hacerse con Giannis vaya a depender de equipos muleta, de un Utah Jazz, de Memphis Grizzlies, de Charlotte Hornets, de Cleveland Cavaliers, de Atlanta Hawks, conjuntos que te ayuden a poder hacer que la operación aparezca en verde y que sea posible desde el punto de vista salarial. Luego ya que tenga sentido deportivo es otra movida completamente diferente. Y esta operación o se hace antes del draft o ya me parece que lo más normal es que veamos a Giannis con la camiseta de los Milwaukee Bucks la próxima temporada. ¿Por qué? Por lo que os explico de la flexibilidad salarial. Antes del draft los equipos tienen todavía la capacidad de operar bajo los salarios del año anterior, bueno, de este año presente, porque técnicamente no ha terminado la temporada hasta que se produce el draft y llega ya la agencia libre. Así que es esta pequeña ventana que tenemos hasta la noche del martes al miércoles 23-24 de junio que se pueda llevar a cabo este traspaso. Después, honestamente, tengo ciertas dudas de que pueda llevarse a término. Y otro punto que quería mencionar, ya para cerrar la parte en la cual todo el mundo va a creer que odio a Giannis Antetokounmpo cuando me encanta ver jugar al griego. Creo que no es el jugador que a día de hoy necesitas para ganar. Y lo hemos visto en estos últimos equipos que han sido campeones. Sí que es cierto que desde 2019, 2018, si me apuras, con los Warriors, cada equipo lo ha hecho de manera completamente diferente. Cada equipo se ha construido de una manera distinta, ha llegado al mismo punto desde diferentes caminos. Todos han tenido su particular receta. Pero yo sí que es cierto que detecto que hay una fórmula que ya no funciona como sí que podía hacerlo antaño, que es, yo busco la mayor estrella que está disponible en el mercado, me hago con ella y aprieto el culo hasta llegar a los playoffs y ahí ya le doy rienda suelta para que se convierta en el jugador determinante que cambie el curso de los acontecimientos. Los dos últimos ejemplos de esto, si me apuras, son Kawhi Leonard en 2019 con los Toronto Raptors, que también está un poco condicionado por la lesión de Klay Thompson y la lesión de Kevin Durant en las finales, como también de Los Ángeles Lakers con Anthony Davis, que viene también condicionado por el hecho de haberse producido las series por el título en la burbuja de Disney, que tiene una complejidad añadida, pero también otras facilidades por el hecho de que no tenían que viajar y no tenían que trasladarse, y era mucho más sencillo en cierta medida poder competir por el anillo. Lo que hemos visto posteriormente es, en 2021, los Bucks, que se hacen con un jugador de segunda o tercera línea, que es Jrue Holiday. 2022, los Golden State Warriors, que eso es el canto de cisne de una dinastía. 2023 son los Denver Nuggets de Nikola Jokic, construidos desde el draft. 2024 son los Boston Celtics, construidos desde el draft y que hacen dos traspasos por debajo del radar para jugadores que completen tu rotación. Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y previamente tenían ya a Al Horford. 2025 es Oklahoma City Thunder, un equipo construido a través del draft y el desarrollo de Shai Gilgeous-Alexander, al cual le añades dos jugadores de rol que son Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Y 2026 lo que hemos visto ahora con los New York Knicks, que es un equipo construido operación tras operación, todos curiosamente de la misma agencia de representación y que parte todo del error mayúsculo de los Dallas Mavericks de dejar escapar a Jalen Brunson. En mi opinión, el modelo Pat Riley de busco una estrella, apuesto por ella y seguro que me va a llevar al anillo, ese atajo que anteriormente existía, a día de hoy, creo honestamente que no funciona. Y esto no tiene tanto que ver con Giannis, sino con la NBA. La NBA ha cambiado mucho en estos 3 últimos años y esto va a afectar mucho a la manera en la cual las franquicias ven a las superestrellas del calibre del jugador heleno. Esto, insisto, no tiene nada que ver con el valor de Giannis como estrella. Va a seguir siendo uno de los 5 mejores jugadores de la competición, dependiendo de cómo lo coloques, 5 o 10, me da igual. Dependiendo de lo que a ti más te gusta o más ponderes. Pero creo que hay más ejemplos de que sale mal esto de los que sale bien, y aquí hay que mirar Phoenix Suns
con Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker, Brooklyn Nets con Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, con pinzas los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George, porque yo no lo compro, porque al fin y al cabo en su segundo año llegaron a finales de conferencia y es el tope de la historia de la franquicia angelina, los Lakers de LeBron, Anthony Davis y Russell Westbrook, que Westbrook cuando se hacen con él venía a hacer una temporada sensacional en los Wizards, y otro ejemplo que no hay que ir muy lejos es Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, la estrella de turno que sale al mercado y dicen los Bucks, pa' mí que me la quedo yo. Y salió fatal y aún están pagando las consecuencias. Y aún podríamos estirar un poco el chicle con el caso de Golden State Warriors y Jimmy Butler, porque es que incluso antes de la lesión de Jimmy Butler el equipo era absolutamente mediocre y aspiraba a acabar donde terminó, que es eliminados en la pelea por el play-in. Así que para mí no es el camino tras pasar por Giannis Antetokounmpo. Creo que es un jugador de un valor inmenso, con una calidad tremenda, un jugador histórico, un Hall of Fame, 2 veces MVP, podría haber ganado yo creo que un par más, no me parecería una locura decir esto, pero creo que ahora mismo, dado el contexto actual de la NBA, no es el tipo de jugador por el cual tú debas poner todo patas arriba para simplemente hacerte con Giannis Antetokounmpo. Creo que hay operaciones menores que te pueden llevar a ese mismo punto y que generen un equipo mucho más equilibrado y más flexible para poder sobrevivir en esta NBA de los Aprons, que es una auténtica locura. Hasta aquí el vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo he intentado explicarla desde un punto de vista sosegado, más allá del take de no hay que traspasar por Giannis, estoy cansado de Giannis, porque creo que es un debate interesante y me interesa también leeros también desde el respeto y desde este tono que no a voces y a gritos y insultos, porque todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestra perspectiva y honestamente, es un vídeo de opinión, así que probablemente no tenga la razón y ya está, y no pasa nada. Así que bueno, quería contarlo, quería desarrollarlo un poco aquí en mi canal. Mi nombre es Sergio Raminal, me podéis ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet, soy comentarista NBA en Prime Video España, y si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil, suscríbete, déjame un comentario con tu opinión y un like para ayudar a que este vídeo se posicione un poquito mejor. Así que un saludo y hasta la próxima, chao.